El lenguaje y las lenguas. Como ya sabes, nos comunicamos por medio de signos, como señales de tráfico, gestos, etc. Pero el conjunto de signos más importante que empleamos es el lenguaje, constituido por piezas, como fonemas, morfemas y palabras, para así formar oraciones gramaticales y con estas discursos o textos. Debemos distinguir dos nociones, lenguaje y lengua. Decimos lenguaje humano, pero no lenguaje chino o lenguaje griego, sino lengua china o lengua griega. El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con los demás mediante signos orales o escritos. Se trata, pues, de una facultad humana, independientemente de que, al hablar, emplee una lengua u otra, como el español, el francés, etc. El lenguaje presenta manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en la Tierra. Cada una de esas manifestaciones recibe el nombre de lengua o idioma. Así pues, toda lengua es un código constituido por signos lingüísticos y por reglas gramaticales, cuyo conocimiento comparten los hablantes y los oyentes. Cuando alguien se dirige a un oyente, elige en el código los signos que precisa, los combina de acuerdo con las reglas gramaticales que ha ido conociendo al aprender a hablar y emite o cifra un mensaje. El oyente, a su vez, conocedor de aquellos signos y de aquella gramática, entiende o descifra dicho mensaje. Cualquier manifestación colectiva del lenguaje, sea un idioma extendidísimo, sea un mínimo dialecto, tiene derecho al máximo respeto. No hay una manera de hablar que sea superior. Afirmarlo supondría pretender que hay personas superiores a otras. Sin embargo, si consideramos las modalidades idiomáticas desde el punto de vista técnico de la lingüística, se diferencian las nociones de lengua y dialecto. El término dialecto no designa un modo de hablar de menor categoría que el de una lengua. Se trata de una noción genética o histórica que debemos emplear con suma propiedad. Toda lengua es un dialecto respecto de aquella de la cual procede. Así, el castellano, el gallego, el catalán, el italiano, etc. son dialectos del latín, pues se han formado por evolución de la lengua latina de forma diferente en los distintos territorios. Por su parte, el andaluz o el extremeño son dialectos del castellano. Técnicamente y desde una perspectiva que ya no es genética, es decir, sin tener en cuenta su origen, llamamos lengua, castellana, catalana, inglesa, etc., a los idiomas que, a pesar de sus variedades dialectales, cuentan con un modelo de lengua que todos sus hablantes reconocen como buen castellano, buen catalán, buen inglés, etc. Este modelo ideal de lengua es el que adoptan los hablantes más cultos y los escritores. De ahí que no podamos hablar, si pretendemos alguna precisión, de lengua hispanoamericana, por ejemplo, porque el modelo ideal de los hablantes de tal procedencia es el español culto. Tal habla sigue siendo dialecto del castellano, ya que genéticamente deriva de él, y no ha constituido su propio modelo de lengua distinto de aquel. Con lo que llevamos dicho, es fácil resolver las dudas que tanto se plantean aún acerca de si el catalán o el gallego son lenguas o dialectos. Genéticamente son, como el castellano, dialectos del latín. En este sentido, los tres idiomas son hermanos. Pero si se precisa de su origen, son lenguas en idéntica medida que el castellano. También el vascuence o el euskera posee la misma calidad de lengua, si bien no deriva del latín. Antes de la llegada de los romanos, los pobladores de la península ibérica, es decir, los vascos, los tartesios y los iberos, hablaban diversas lenguas. A partir del año 218 a.C. empezó la ocupación de los romanos y con ella la difusión del latín, que acabó por ser la única lengua, junto al vasco, una lengua prerromana que pudo sobrevivir. Ese latín fue diversificándose con el paso del tiempo y dio lugar a hablas románicas diferentes, que fueron de oeste a este: gallego, leonés, castellano, navarro-aragonés y catalán. Al cabo del tiempo, 3 de esas 5 modalidades, es decir, el gallego, el castellano y el catalán, contaban con un modelo propio de lengua ideal, que se manifestaba en obras literarias. El gallego actual, y también el portugués, es el resultado de una lengua románica medieval. El gallego portugués, que se formó a partir del latín en territorios al norte y al sur del río Miño. El castellano, originado en Cantabria, se fue difundiendo por el sur con motivo de la Reconquista. Así fue abriéndose en forma de abanico invertido y tuvo cultivo literario desde época muy temprana. Se fue extendiendo por tierras leonesas, riojanas, navarras y aragonesas. También se extendió por el sur, en donde dio lugar a los dialectos extremeño, andaluz y murciano, y se llevó al norte de África, Canarias, América y Filipinas. El catalán es la lengua nacida del latín que se habla actualmente en la región nordeste de la península, en el antiguo Principado de Cataluña. Normalmente, lo que es hoy una lengua, el español, el catalán, el francés, etc., fue originariamente una modalidad lingüística usada en un pequeño territorio. Tal modo de hablar
por circunstancias políticas, económicas y culturales, adquirió mayor prestigio que otros próximos. Las comunidades cercanas fueron adoptándolo y constituyéndolo en su ideal de lengua. De ese modo, aquella lengua amplió su primitivo territorio, extendiéndose. Sirvió de vehículo a una cultura diferenciada, se convirtió en lengua oficial del Estado y dio lugar, con el correr del tiempo, a dialectos propios. Pero hay casos en que las hablas locales de un territorio no han llegado a constituir un modelo de lengua culta, sino que sus hablantes han adoptado otra lengua como tal. Es lo que ocurrió en España en las áreas leonesas y navarro-aragonesa, donde el latín evolucionó de manera peculiar. En dichas zonas, los modos locales de hablar no salieron de su estado disperso, estado que continúa hoy, aunque actualmente se hacen esfuerzos por unificarlos. Atendiendo a los rasgos comunes, se dan a tales conjuntos de modos locales de hablar, como dialectos, que son de latín, los nombres de dialecto leonés y dialecto navarro-aragonés, respectivamente. Por sus territorios se extendió tempranamente el castellano como modelo de lengua, aunque se sigan usando hoy, sobre todo en ambientes rurales, las modalidades locales medievales, más o menos castellanizadas. Las manifestaciones más importantes del leonés se dan en las hablas de Asturias, llamadas bables, y las del navarro-aragonés en las hablas pirenaicas. Según lo que llevamos dicho, en España se hablan las siguientes lenguas: el gallego, el catalán y el castellano, que son genéticamente dialectos del latín. Además existe el vascuence o euskera, que no deriva del latín. Y algunos llaman lengua valenciana o valenciano simplemente, como aparece en el Estatuto de Autonomía, a la modalidad catalana hablada en ese territorio que llegó a tener no pocas peculiaridades fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas. Existen, por tanto, en España unos cuantos millones de ciudadanos bilingües que disfrutan del privilegio excepcional de poder comunicarse en dos lenguas españolas. Hablan indistintamente dos idiomas, el materno, esto es, el aprendido en el seno de su familia, y el castellano, lengua constitucionalmente común, que les sirve para entenderse con los demás españoles desconocedores de la otra lengua. La coexistencia pacífica entre las lenguas españolas solo se quebró en el siglo XVIII, al imponer el poder político la idea francesa de que debía haber una lengua única y central, y creció la idea de diglosia, esto es, de la opresión de una lengua por otra, que fue sentida por gran parte de los hablantes de lenguas no castellanas. Y poco a poco las lenguas se convirtieron en banderas de doctrinas y movimientos políticos y se sucedieron conflictos graves, cuyas consecuencias aún perduran. Con el restablecimiento de la democracia tras la muerte del general Franco, se dio pleno reconocimiento jurídico a todas las lenguas españolas, como quedó recogido en la Constitución de 1978. La lengua castellana se originó en una pequeña comunidad de Cantabria, en donde estaba en contacto con el euskera. La influencia de esta lengua inspiró algunos de los fenómenos más característicos del castellano, como fue la pérdida de la F inicial latina, faba, que es aba. El castellano, con el paso del tiempo, se fue enriqueciendo con las aportaciones y préstamos de las otras lenguas españolas, y así fue haciendo suyas algunas palabras gallegas y catalanas. Del mismo modo, palabras y fenómenos lingüísticos castellanos han penetrado en las otras lenguas de España. Como es natural, la relación entre las lenguas españolas es muy estrecha e intensa. Cuando el castellano se extendió por el sur, las Islas Canarias y América, se diversificó y, lógicamente, adquirió peculiaridades en cada lugar, aunque todos los hispanohablantes nos entendemos entre nosotros, pues compartimos un mismo ideal de lengua culta. El castellano, al haberse extendido por territorios que, durante la Edad Media, habían creado modalidades románicas propias, León y Aragón principalmente, se habla hoy más o menos impregnado de leonismos o aragonesismos en tales territorios. También presenta modalidades características el castellano implantado en territorios donde vive otra lengua, Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y Baleares. Las modalidades territoriales del castellano en el sur de la península y en Canarias, donde se implantó por los reconquistadores y colonos, obedece a otras causas, como la procedencia diversa de quienes se instalaron en dichos lugares, castellanos, pero también aragoneses, catalanes y valencianos por Murcia y este de Andalucía y leoneses por Extremadura, y también por la evolución propia del castellano en dichos territorios meridionales, que han dado lugar a las diversas modalidades dialectales, murciano, extremeño, variedades del andaluz y canario, que nuestro idioma presenta en dichas regiones. El castellano es el español por antonomasia, aunque sea también españolas las otras lenguas del Estado. Recibe el nombre de lengua oficial aquella que puede o debe ser utilizada en todo el territorio de un Estado, a todos los efectos y por todos los ciudadanos. En nuestro país existe una lengua oficial común a toda la nación, que es el castellano, y otras lenguas que comparten con él la oficialidad, que son las llamadas lenguas cooficiales, en sus respectivos territorios.
Así, en España, el gallego en Galicia, el euskera o euskara en el País Vasco, el catalán en Cataluña, el valenciano en la Comunidad Valenciana y la modalidad balear del catalán en estas islas.